muy buenos días. Queremos darle a cada uno de ustedes la bienvenida a esta actividad organizada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y estamos realizando esto de manera conjunta con el Banco Central de Chile, donde se analizará en profundidad los resultados del Informe de Percepción de Negocios, IPN, correspondiente a noviembre del año 2021 que realiza el banco. Este encuentro se enmarca en una alianza virtuosa que tenemos con el Banco Central desde hace más de 2 años y que consiste en desarrollar iniciativas de difusión del IPOM y talleres de política monetaria con nuestros alumnos de Ingeniería Comercial. Esta vez y por primera vez trataremos en detalle este informe de percepción de negocios, que sale 4 veces al año y que resume lo que se recoge a través de entrevistas y encuestas a la administración de las empresas a lo largo de todo Chile. Los últimos resultados del índice se hicieron públicos la semana pasada. Entonces hoy queremos ahondar en los resultados y conversar con protagonistas de este estudio. Para nosotros es de verdad un privilegio que esta conversación se desarrolle en nuestra facultad, donde la investigación aplicada y la vinculación de nuestros alumnos a las empresas son parte fundamental de nuestro quehacer. Mantener de manera permanente una vinculación con las empresas y nuestro entorno es lo que hace que logremos ser una universidad compleja, cuyo valor fundamental está en el impacto que logramos generar en nuestra sociedad. Sin más, dejo con ustedes a Enrique Orellana, gerente de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria del Banco Central de Chile, quien presentará los resultados del Informe de Percepción de los Negocios. Enrique es ingeniero comercial, mención en Economía, de la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeñó como jefe del Grupo de Comunicación y Estrategia de la División de Estudios del Banco Central. El año 2007 fue nombrado por el Consejo como secretario ejecutivo del Gabinete de la Presidencia. Fue economista senior de la Gerencia de Análisis Macroeconómico y jefe del Departamento de Coyuntura de la misma gerencia. Gracias por acompañarnos y te dejamos aquí con la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a poder presentar el informe de percepciones de negocios del banco. Así que me gustaría comenzar a... Permítanme primero hacer una breve introducción de qué es lo que es el informe. El informe es un informe que ya tiene algunos años de existencia. Es un informe que se publica desde el año 2013 en el banco y que básicamente lo que hace es que a través tanto de antecedentes cualitativos como antecedentes cuantitativos busca intentar explicar cuál es el movimiento, cuáles son las principales variables que los negocios hoy día o las empresas hoy día están viendo en la toma de sus decisiones respecto a lo que son las expectativas hacia el futuro. En la práctica esto significa que el equipo de la Gerencia de Estrategia y Comunicación y de Política Monetaria de la División de Política Monetaria del Banco hace un set de entrevistas que hoy día son de alrededor de 70 empresas que se hacen en empresas de todas las regiones, en empresas de todos los sectores y en empresas de todos los tamaños. Y junto con eso se hace una encuesta online que se levanta por un periodo aproximado de 2 semanas, en los cuales se le manda a una muestra bastante significativa de empresas para que respondan a esta encuesta. Una de las particularidades que tiene el IPN es que el IPN es un informe que se toma bastante tiene información que es bastante en tiempo real, en el sentido de que, por ejemplo, en el informe que publicamos ahora la semana pasada, el 4 de noviembre, las entrevistas que alimentan el informe se hicieron todas durante octubre. De hecho, la última entrevista se hizo el día antes de la publicación y la encuesta que se toma 2 semanas antes de la publicación, por lo cual es una información que es bastante en tiempo real y es bastante útil para nuestras decisiones. Para efectos prácticos de lo que es nuestro trabajo en el banco, los antecedentes que el IPN recoge son antecedentes que son muy útiles para que el Consejo pueda entender el porqué de las cosas. Tenemos mucha información que nos muestra cómo se mueve la economía, tenemos la inflación, tenemos el IMASEC, tenemos las estadísticas de empleo, estadísticas de ventas, muchísimos números, pero el IPN nos da una fuente de información muy distinta y muy rica, que es básicamente entender el porqué. Y en ese sentido es una fuente de información para las decisiones y para cuál es el escenario que el Consejo después delinea en el IPOM, que es bastante interesante. De hecho, si ustedes se fijan,
el IPN tiene una lógica de preparación que es entre los IPOMs, de forma tal que en el fondo cada vez que se comienza con la discusión de un informe de política monetaria, parte del set de información que se tiene para discutir el panorama para los siguientes 2 años, es parte de lo que el IPN muestra. En el caso particular de este informe, como les decía recién, es un informe que contiene alrededor de 70 entrevistas que se tomaron básicamente durante octubre y contiene una encuesta online que se levantó en la segunda quincena de octubre y que tiene 775 respuestas válidas. Es importante para lo que les voy a mostrar enseguida que los resultados de esa encuesta nosotros lo hemos comenzado a publicar hace un tiempo como un índice de difusión. Básicamente donde en el fondo suponemos que el nivel 50 es un índice neutral, vale decir, es como un índice donde no hubiesen cambio, y un nivel sobre 50 es un índice donde algo está creciendo, y un nivel bajo 50 es un índice donde algo está disminuyendo. Entonces, permítanme pasar rápidamente a lo que es la percepción general de la empresa. En general, nuestro índice tiene, o nuestra encuesta, tiene partes de la encuesta que son partes fijas, donde en el fondo nosotros regularmente le preguntamos a las empresas sobre algunas características propias del negocio, ¿vale? Que en este caso correspondan regularmente al desempeño, donde preguntamos por la actividad, preguntamos por los costos, los márgenes, una serie de cosas. Le preguntamos también respecto a qué es lo que pasa con su dotación y también le preguntamos como un componente fijo de la encuesta, qué es lo que está pasando con sus precios y costos. Sobre eso, la encuesta tiene componentes variables que dependen básicamente de cuáles sean los temas que estamos viendo en la coyuntura o cuáles son las principales dudas donde el Consejo tiene temas relevantes para poder decidir hacia dónde está yendo la economía. En el caso particular, por ejemplo, del informe que tenemos ahora, nuestra parte variable de la encuesta o nuestro set variable de la encuesta está muy centrado en lo que es la inversión hacia el 2022 y lo que es las causas de la inversión o los determinantes de la inversión hacia el 2022. Si ustedes hacen el ejercicio de ir a mirar, por ejemplo, el informe que publicamos en agosto pasado, está muy centrado, por ejemplo, en lo que pasaba en el mercado laboral en ese minuto, que era una parte de las dudas que el Consejo, que el banco había expresado en ese minuto. Entonces, déjenme partir con lo que es el desempeño. Básicamente lo que tenemos en ese gráfico de la izquierda es un índice de difusión que mide los distintos componentes que afectan el desempeño de una empresa. Donde yo diría que hay 2 cosas que son bastante significativas. Lo primero es que en lo que es la línea celeste, que es lo que tiene que ver con la actividad de las empresas, con los niveles de venta, en general, tanto la encuesta como la percepción o como las entrevistas que hacemos, lo que muestran es que la mayor parte de las empresas han visto un aumento de las ventas. O sea, es difícil encontrar empresas que no relaten aumentos de la venta, especialmente a partir de mediados de año hasta ahora. Nosotros aún estamos en una etapa en la cual no tenemos la suficiente rigurosidad estadística para publicarlo, pero tenemos algunos niveles de desagregación en términos de tamaños de empresas y es bastante notable que en el fondo, el desempeño de las grandes empresas es muchísimo mejor que el desempeño de las empresas pequeñas. Pero en general la economía se muestra como una economía que en términos de lo que son niveles de venta es bastante más dinámica y bastante mejor que lo que uno veía hace final de año, que es bastante coherente, por supuesto, con lo que uno observa en la estadística. Ahora, cuando uno piensa en el desempeño de las empresas o cuando uno le pregunta a las empresas por su desempeño con un concepto más global, más allá de lo que venden, sin embargo, ese desempeño más global está siendo afectado o está siendo menos positivo de lo que los indicadores de actividad muestran, básicamente porque hay un tema detrás de aumentos de costos y de disponibilidad de materias primas que está siendo bastante complejo. Muchos aumentos de costos muy sostenidos y problemas con la disponibilidad de materias primas que está siendo también bastante no sostenido. Creo una de las cosas que nosotros pesquisamos y que creo que es uno de los resultados interesantes para lo que significan nuestras predicciones es que en general la percepción de que los cuellos de botella van a tener un carácter más bien transitorio o que la alza de costos van a tener un carácter más bien transitorio es algo que ha ido desapareciendo con el tiempo. De alguna forma, cuando uno se devuelve hace unos 2 o 3 informes, la mayor parte de la gente que uno entrevistaba tenía la sensación de que estos cuellos de botella, estas faltas de disponibilidad de materias primas, de insumos, iba a ser algo relativamente transitorio, iba a ser algo que no iba a durar mucho tiempo, y hoy día esa sensación ha ido cambiando, de forma tal que los efectos en precio o los efectos en las perspectivas también se han ido siendo más persistentes. Eso es lo que se refleja en el gráfico que está a la izquierda en esta lámina, que es básicamente lo que muestra el desempeño de la empresa.
donde en el fondo, como les decía hace un par de minutos, el desempeño de las empresas es más que pensar solo en lo que vendo. Estamos pensando aquí en un concepto más amplio, que es más bien, no es necesariamente el resultado, sino que más bien cómo la empresa está trabajando y ese resultado que a uno le podría parecer extraño, que un año después de la pandemia siguiese siendo, digamos, un índice de difusión negativo, ciertamente algo que a primera vista a uno le podría parecer algo extraño. Creo que una explicación posible a eso es el hecho de que si bien hay un factor que crece mucho, que es la actividad, hay otros factores que están teniendo un comportamiento muy negativo, que les mencionaba hace un minuto, que es el tema de los costos y el tema de la disponibilidad de insumos. Otro tema significativo que está dando vuelta es el tema de la votación, que acá como les mencionaba hace unos instantes también, este es un tema que nosotros levantamos bastante en el informe anterior, hicimos varias encuestas, varias preguntas específicas en la encuesta respecto de esto, y es un tema que no se ha resuelto. En el fondo hay bastantes empresas que, si bien han aumentado sus niveles de dotación, siguen pensando en que sus niveles están por debajo del óptimo, por debajo de lo que quisieran tener. La cantidad de historia o la cantidad de menciones a problemas que hay respecto de contratar gente, de baja disponibilidad de mano de obra, especialmente en los segmentos con menor competencia, es bastante elevado. Y en general una cosa que está pasando, que creo que es bastante significativa, es que al menos están surgiendo cada vez más, sobre todo en la entrevista, percepciones de que los salarios están creciendo y están habiendo aumentos bastante importantes de salario. También creo que un tema que es significativo respecto a eso es la preocupación respecto de qué va a pasar en los meses que vienen ya enseguida, que son los meses de alta demanda o de peaks de demanda de empleo en varios sectores, donde en el fondo la gente piensa que va a tener bastante dificultad de poder llenar sus vacantes. De hecho, esta es una lámina que muestra cuáles son las evoluciones de los distintos costos dentro de la empresa y donde en el fondo, si ustedes ven ahí, la mayor parte de los últimos 3 meses todos los costos van al alza, no hay ningún costo ninguna percepción de costo que esté bajando, pero básicamente ahí tenemos algunas opiniones de nuestros entrevistados que básicamente hablan de cuáles son los problemas que tienen para poder contratar gente, desde gente que ha tenido que comenzar a reajustar salarios de forma mucho más habitual de lo que regularmente le hacía, a otra gente que derechamente no recibe postulaciones cuando hace concurso. ¿En qué se ha traducido todo esto en la práctica? Bueno, que los datos lo hemos visto, me imagino que todos hemos visto los datos, en que básicamente hemos tenido un aumento de precios o hemos comenzado a ver un aumento bastante significativo de precios en la economía. Aquí hay varios temas que están dando vuelta. Nosotros lo que hacemos es que le preguntamos a la empresa en los últimos 3 meses qué sucedió con los precios de su principal servicio. Como ustedes pueden ver ahí, el 60% o más, entre el 80% de las empresas básicamente dicen que los precios se mantuvieron o aumentaron. Ahora, lo significativo de ese comportamiento es que muchos de esos precios están teniendo variaciones o comportamientos que son distintos de lo habitual. O sea, vale decir, en esto se mezclan precios que creo quizás la gente que es más asidua a ir a comprar o más asidua a ir al mall, esas cosas, debe tener más claros estos números, pero probablemente estará en la época en que uno veía grandes liquidaciones. Comenzaba la liquidación de verano, la liquidación de invierno, había oferta en todos lados. Y hoy día eso es básicamente algo que es bastante menos común. Entonces, nosotros estamos viendo probablemente un aumento de precios, un aumento de la inflación en términos anuales, porque ahí hay muchos precios subiendo, sino porque hay muchos precios que están dejando de comportarse de acuerdo a lo habitual y no están bajando de la forma que habitualmente bajan. Entonces, lo que de alguna forma refleja no solo las presiones de costos, sino que también una demanda que está bastante fortalecida y por lo tanto las empresas tienen pocos incentivos a generar descuentos. Tenemos una siguiente pregunta aquí que es interesante para estos efectos, que le preguntamos a la empresa piensa que va a ocurrir con sus precios en los próximos 3 meses. O sea, no solo le preguntamos qué pasó con el 3 meses anterior, sino que qué piensa que va a ocurrir con sus precios y qué piensa que va a ocurrir con sus costos en los próximos 3 meses. Y acá de nuevo, el resultado interesante es que si bien la mayor parte de las empresas dicen que los precios se van a mantener, hay un porcentaje muy menor que espera que los precios bajen. De nuevo, cuando no tengo el resultado acá específico, pero cuando uno le pregunta a estas empresas si ese va a ser un resultado, una variación que es habitual, la gran mayoría dice que es una variación que no es la habitual.
¿Okay? Y además de eso, cuando uno mira los factores de costos, que es lo que está en el gráfico de abajo, básicamente todo el mundo está pensando que los costos van a seguir aumentando o va a seguir una mayor presión de costos, que creo que es un resultado interesante porque cuando uno mira al menos el indicador de julio, de alguna forma la pendiente de eso era un poquito más baja, pero ahora pareciera que la presión sobre los costos es un poco más elevada. Y cuando uno trata de explicar los factores o trata de revisar los factores que van a explicar el desempeño, lo interesante de este gráfico, que le estamos pensando qué piensa por los próximos 3 meses, la mayor parte de la gente ve que va a haber alguna reducción de las ventas o alguna menor fortaleza de las ventas, pero a nosotros lo que nos parece probablemente más interesante es lo que sucede con los costos, donde los costos siguen al alza y donde el problema de disponibilidad de materias primas, que es lo que está en esa línea naranja, sigue mostrando se deteriora de hecho respecto de lo que uno veía hacia mediados de año. Ahí tenemos una serie de frases de nuevo de nuestros entrevistados que tratan de explicar esta situación o tratan de ejemplificar esta situación, básicamente de qué es lo que está sucediendo respecto de materias primas y una serie de cosas. Déjenme pasar entonces ahora a el panorama hacia mediano plazo. Acá en el fondo, como les decía hace unos minutos, la encuesta no solo tiene una parte fija, sino una parte variable. Y en este caso, la parte variable de nuestra encuesta está básicamente enfocada en las perspectivas de inversión hacia el 2022. El gran hallazgo que tiene, o no sé si es un hallazgo en verdad tan sorprendente, pero la gran noticia que muestra esto es que las perspectivas de inversión hacia el 2022 se han deteriorado fuertemente respecto al principio de año, y donde básicamente la razón detrás de ese deterioro de las perspectivas de inversión de las empresas que responden a nuestra encuesta tiene que ver básicamente con temas de incertidumbre. Entonces, déjenme partir por temas de desempeño y dotación, que es la parte digamos, estándar de la encuesta. En ambos casos, tanto respecto a lo que es dotación, respecto a lo que es desempeño, se espera algún deterioro de esos dos componentes de lo que viene. Tenemos esta siguiente pregunta que es respecto de la inversión en el año 2022, donde ustedes pueden ver una comparación de la misma pregunta que se hizo en enero de este año y la que hicimos en octubre de este año. Y ahí básicamente lo que vemos es que si en enero más de la mitad de la gente pensaba que invertiría el año 2022, cuando lo preguntamos ahora, ese número baja básicamente al 30% de la gente. O sea, dentro de ese mismo set de empresas, esta es una encuesta, por supuesto, que tiene características metodológicas que en el fondo permiten hacer comparables muestras con muestras. Pero en general, diría que hay varios sectores o gente que uno conversa, sobre todo en algunos sectores de servicios, que se le está haciendo muy difícil planificar el próximo año. Incluso hay mucha gente de empresas más chicas o medianas que básicamente no está haciendo presupuesto, porque la gente considera que en el fondo hacer presupuesto es un trabajo en vano, porque el cambio de las condiciones es tan grande que al final es como voy a hacer algo que en 2 semanas más no tiene mucho sentido. O gente que está haciendo presupuesto con mucha más regularidad de lo que hacía regularmente, lo cual tiene un costo para la empresa que no es menor. Ahora, cuando le preguntamos a las empresas por qué no invertirá, lo que aparece muy, muy significativamente es el aumento que tienen las dos razones de situación económica y situación política. Donde en el fondo, si hace un año la incertidumbre política era un factor que el 30% de la gente, el 35% de gente lo tomaba como un factor para no invertir, hoy día eso está siendo más del 50%. Y la incertidumbre económica sigue siendo elevada, pero no tuvo un cambio tan significativo. Sí, una situación que también es importante para nosotros, porque es un tema que tras la crisis del COVID es relevante, es que en el fondo los temas de endeudamiento, por ejemplo, no aparecen como un tema tan significativo. No pareciera ser que el endeudamiento de las empresas fuera hoy día un freno tan grande a la inversión, que probablemente una de las preocupaciones que hemos sostenido, dado todas las políticas de apoyo que se hizo en los tiempos de la pandemia durante el año pasado. Y también los factores de financiamiento, ya sea la falta de financiamiento dentro de la empresa, que es lo que se llama el financiamiento interno, o la falta de financiamiento fuera de la empresa, que es el financiamiento externo, tampoco pareciera haber que existiera un problema de falta de recursos, sino que más bien la decisión de no invertir tiene más relación con temas de incertidumbre que con algún otro tipo de factores. Por último, tenemos el tema de en qué se invertirá.
donde aquí hay algunas cosas que aparecen interesantes. Lo primero es que la gente que invierte, este 30% de gente que invierte, sigue pensando, la mayor parte es que la mayor parte de la inversión va destinada a aumentos de capacidad. O sea, aún esa gente sigue pensando que van a crecer, la mayor parte de la gente sigue pensando que va a invertir en el desarrollo de nuevos productos, y hay alguna fracción relativamente comparable que piensa que va a invertir en renovación, básicamente en superar la depreciación de la empresa. Otra cosa interesante de este resultado es lo que aparece respecto a la incorporación de medidas sanitarias, que hace un tiempo esta era una cuestión de relevancia bien grande en las empresas, toda la inversión que tenían que hacer para adecuar las operaciones a la normativa sanitaria, a todo lo que tuviera que ver, me imagino, con los temas del COVID. Hoy día eso se ha reducido mucho, y también comienza a aparecer dentro de las conversaciones bastante, y dentro de la encuesta ahora, todo lo que tiene que ver con ajuste a normas medioambientales, que creo que es un tema nuevo y donde también puede haber, me imagino, bastante fuente de inversión hacia el futuro, pero al menos a nosotros nos llama la atención que ha sido un tema que ha comenzado a surgir bastante en las conversaciones con las empresas. Y eso es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por la interesante presentación. Y ahora vamos a conversar en torno a estos resultados, a lo que nos presentaste, ¿cierto? Con los actores principales de esta historia, los que respondieron, o que representan a los que respondieron. Sí, tenemos un sesgo, ¿cierto? Son empresas un poco grandes y te vamos a preguntar un poco más de algunos de los resultados en función del tamaño de las empresas. Bueno, les quiero presentar a José Antonio Alonso, gerente legal y asuntos corporativos Chile, AB InBev o AB InBev. Depende de dónde estemos, ¿cierto? Así es. Bienvenido. Muchas gracias, Berna. Claudio Soto, gerente de estudios y políticas públicas del Banco Santander. Y Eduardo Núñez, contralor corporativo de Nestlé Chile. Encantado de estar aquí. Bienvenidos. Bueno, viendo todos estos resultados, ¿cierto? La pregunta aquí es, ¿cómo ha afectado directamente a sus empresas, a sus compañías, a las organizaciones donde ustedes están, el tema de la incertidumbre y el tema de la inversión? ¿Lo han visto directamente relacionado con la toma de decisiones durante este año? ¿O para lo que viene al futuro, cierto? Sí, bueno, al menos nosotros desde Cervecería InBev, nosotros iniciamos un proyecto de inversión el año 2018. Tuvimos la aprobación medioambiental, la declaración de impacto ambiental 2018. Y la realidad es que el país desde 2018 hasta la fecha ha sufrido unos tremendos cambios. Y sin perjuicio de eso, nosotros igual sacamos adelante nuestro proyecto de inversión. De hecho, estuvimos el jueves pasado con el presidente, con el ministro de Economía, con el subsecretario de Hacienda, el ministro de Trabajo, inaugurando la cervecería en Quilicura. Pero la realidad es que no es el mismo escenario el que teníamos en ese minuto al que tenemos ahora en términos de la certidumbre para efectos de la inversión. Y ahí, como decía también Enrique, obviamente que eso influye en la toma de decisiones que las empresas hacemos día a día para efectos de determinar si es que vamos a seguir invirtiendo o no. La realidad es que en particular nosotros creemos en el país, creemos en la institucionalidad que tiene Chile y que ha tenido a largo plazo, y si así se lo dijimos, de hecho, incluso al presidente la semana pasada, pero esa institucionalidad, esa regulación, esas decisiones políticas institucionales hay que cuidarlas. Y obviamente que en ese sentido, para nosotros al menos, creemos que el Banco Central hace un tremendo trabajo tomando esa temperatura de alguna manera del ecosistema que se esté viviendo en Chile y poder ponderar justamente los equilibrios para efectos de que también nosotros las empresas podamos tener un campo de mayor certidumbre para efectos de la toma de decisiones. Es por aplicar un poco, estamos en un sector parecido que es del consumo masivo. Así es, ¿cierto? Y el caso de Nestlé tiene una anécdota bien particular. Hace menos de un año cerramos la compra de la FED y estábamos en plena negociación de una cadena, una de boutiques de chocolatería fina, cuando básicamente la mayoría de sus locales estaban cerrados por la cuarentena. Entonces, imagínate llevar a cabo un proceso de negociación y valorización cuando estaba todo cambiando. Estaba todo cambiando, justamente. Entonces, lo que yo creo, me tomo un poco las palabras, lo que nosotros estamos haciendo es obviamente un mayor análisis de escenarios, pero lo que no permitimos es que la incertidumbre nos paralice.
O sea, uno tiene efectivamente que revisar las distintas alternativas y cómo, pero también mantener la mirada a qué otro tipo de oportunidades se desarrollan. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo que les daba, nos dimos cuenta de que la empresa también tenía una capacidad de una agilidad impresionante para migrar al e-commerce. Entonces, ese era también un factor que probablemente no habíamos podido detectar en un ambiente estable o como digamos, tradicional, pero la pandemia abrió todo eso. Y al final fuimos capaces de llevar una negociación a cabo y cerrar la adquisición. Entonces, el mensaje es obviamente la incertidumbre afecta, te obliga a tomar otro tipo de miradas, generar más escenarios, pero lo que no permitimos es que nos paralice, porque obviamente la mirada de Nestlé particularmente siempre está puesta en el largo plazo. Perfecto. Y Claudio, ¿cómo los ha afectado a ustedes? Bueno, la industria bancaria y el sistema financiero en general están muy influidos por los fenómenos que estamos viviendo tanto a nivel global como a nivel nacional. Enrique mencionaba el tema de los costos, por ejemplo, y hoy día, bueno, ayer en realidad se conoció el dato de inflación de Estados Unidos que sorprendió muy fuertemente al alza. Entonces, eso da cuenta de que efectivamente hay fenómenos globales que están pasando, pero yo creo que en el caso de Chile, además, se están pegando con particular intensidad, ¿sí? Hay todo un debate sobre si la inflación tiene un origen importado o es más bien de origen nacional. Yo creo que hay una combinación de factores. Yo creo que hay elementos que están pasando en Chile, que están incidiendo. Y obviamente la inflación es uno de los elementos que afecta a la industria financiera, ¿no es cierto? Porque eso impacta las decisiones del propio Banco Central en materia de tasas de interés. Hemos visto cómo las tasas de interés han subido muy fuertemente y eso sí, sin duda, está teniendo un impacto. Lo hemos visto en toda esta discusión sobre los créditos hipotecarios. Pero esto es un conjunto de factores que están ocurriendo. Está las alzas de costos por la estrechez de las cadenas de producción, ¿no es cierto?, a nivel global, en Chile también. La escasez de mano de obra, este es un tema que lo plantea muy bien el informe de percepción de negocios que nos presentó Enrique, y esa escasez de mano de obra que también es un fenómeno global, ojo ahí, pero que en el caso de Chile ha sido particularmente intenso. Nosotros como Banco Santander vamos a sacar un informe mañana donde mostramos justamente una comparación entre países y se ve que en casi todos los países hay menos participación laboral. La pandemia ha generado un fenómeno ahí que es más global, pero eso ha sido particularmente intenso en el caso de Chile. Y ahí uno se pregunta qué factores particulares tenemos acá. Y ahí, bueno, obviamente las sospechas son cómo están impactando las inyecciones de liquidez que han recibido las personas, las ayudas estatales, etcétera, en un contexto donde ya venimos saliendo, ¿no?, de la pandemia. Los casos han reducido, tenemos gran porcentaje de la población vacunada, etcétera. Respecto a los temas financieros, bueno, el alza de tasa yo creo que ha sido lo más llamativo. De alguna manera esto ciertamente estuvo muy vinculado a la posibilidad de nuevo retiro de fondos de pensiones, porque lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es que cuando la probabilidad de que ese cuarto retiro bajó, ¿no es cierto?, inmediatamente las tasas empezaron a bajar. Y esta semana cuando el Senado rechazó el cuarto retiro, se produjo una caída muy violenta de las tasas de interés. Así que están pasando muchas cosas. Toda la discusión política obviamente está generando efectos en los mercados. Lamentablemente la volatilidad no ayuda a la toma de decisiones, no ayuda al crecimiento. Es verdad que la economía está con mucho dinamismo hoy día, pero las perspectivas de mediano plazo, nuevamente aquí el informe lo refleja muy bien, no son tan optimistas, porque el consumo, ahí planteaba una de las preguntas, que se percibe perfectamente que el nivel de consumo que tenemos hoy día no es sostenible en el tiempo y para que la economía pueda crecer hacia adelante se requiere que haya inversión, no hay de otra. Y es ahí donde se requieren reglas del juego más claras, mayor estabilidad, menor volatilidad. A todo esto aprovecho de felicitar a Enrique y al informe. Nosotros trabajamos juntos en el Banco Central hace mucho tiempo. Y fue cuando este informe estaba apareciendo y yo tenía ciertas suspicacias en ese momento, pero creo que es una muy buena herramienta para tomar la temperatura a la economía. Sí, lo interesante de este informe también, al leerlo, tiene que ver con el foco que tiene en el análisis cualitativo y el cuantitativo, porque habitualmente uno ve, ¿cierto?, que con el análisis cuantitativo, con los datos, tenemos cierta información, pero esto además uno tiene el feeling de lo que efectivamente está pasando. O sea, hay un doble clic que permite ahondar más en la información. Así que también felicidades por el informe. Te quería preguntar, con respecto a esta misma pregunta que hicimos a las empresas
que son de distintos sectores, ¿cierto? Y de un tamaño más grande. Porque en el informe ustedes ven regiones también, empresas en distintas regiones, y también hay heterogeneidad con respecto al tamaño. ¿Cambian estas perspectivas o estas expectativas o esta incertidumbre que paralizaba un poco las compañías, ¿cierto? Con respecto a lo que decías tú de los presupuestos o las expectativas que tenían al desempeño que iban a tener en los próximos años? ¿Eso pasa más en empresas más pequeñas o independiente del tamaño de las empresas? Porque por sectores uno podría decir, bueno, Sí. habrá haber diferencias, obviamente, pero el tamaño es algo que está afectando también. Sí, yo creo que hay un tema, creo que Claudio tocó un tema bien sensible, que es el tema de la sostenibilidad de cuál es del dinamismo actual. Cuando en el fondo creo que es un tema bien significativo. Hay dos, uno ese tema y el otro tema es el tema del mercado laboral, que tiene un efecto bien diferenciado de acuerdo al tamaño de las empresas. Ciertamente las empresas más grandes, que tienen una espalda financiera o que tienen en el fondo una estructura mucho más grande, se ven menos, entre comillas, menos afectadas por esto, simplemente por el hecho de que tienen una inercia tal que les permite seguir funcionando. Hoy en día, la mayor parte de las empresas que uno ve o con los que uno conversa que han tenido un desarrollo más exitoso o que tienen menor incertidumbre son las empresas que han logrado desarrollar el e-commerce y una serie de cosas. Hoy día una empresa que no tiene la capacidad de tener un canal de venta online, básicamente no está condenada, digamos, a tener una dura existencia. Entonces, creo que hay varios factores que hacen que para una empresa más grande sea mucho más sencillo que hacer por una empresa chica. Hay un factor que tiene que ver también con el tema de los costos laborales. Hoy en día, digamos, la parte más baja de los salarios o el salario promedio de una empresa grande es muchísimo más alta que una empresa chica. Y dado toda la falta de disponibilidad de mano de obra que hay, sobre todo en los trabajos con menores competencias, esos aumentos de renta o esa falta de disponibilidad es básicamente una falta de disponibilidad que afecta muchísimo más a las empresas más pequeñas. Entonces, en ese sentido te diría que hay una diferencia bastante significativa. De hecho, como les contaba, cuando uno desagrega los datos de la encuesta de acuerdo al tamaño de empresas que tienen menos de 50 trabajadores, claramente tienen un desempeño que es distinto a las empresas que son más grandes. Ahora, a nivel regional, nosotros lo que hacemos en el informe es que junto con estos resultados que le acabamos de mostrar, tenemos una segunda sección del informe que lo que hace es un desarrollo más cualitativo respecto de macrozonas. Dividimos el país básicamente en tres partes: norte, centro, sur. Digamos, no es algo muy imaginativo para ser bien sincero, pero bueno, es la forma que dividimos el país. Y lo que hacemos es que en el fondo se describe cuál es el panorama que nuestros entrevistados ven en esas distintas macrozonas. Y yo diría que una cosa que es bien significativa, al menos de la historia de esto, es que hoy debe ser uno de los periodos en los cuales las perspectivas y en general la evaluación de los entrevistados es muy homogénea, que es algo extraño. O sea, en el fondo cuando esto es para ser bien, así como para ponerlo de forma bien simple, pero en el norte claramente está todo definido por lo que pasa con la minería. Así es, claro. Y en el fondo lo que pasa con la minería manda, en el sur manda lo que pasa con el salmón y lo que pasa con la ganadería. Y el centro es una cuestión que está mucho más llena de actividades, pero en el fondo el comercio y los servicios son los que básicamente determinan lo que está pasando. Pero lo interesante de eso hoy día es que más bien las percepciones de toda la gente que uno entrevista, si uno lee la parte quali de las macrozonas, es bastante similar. Las preocupaciones son similares, las percepciones son similares, y eso es algo que es distinto de lo que uno ve habitualmente. Pero sí, como les decía, con esta diferencia grande entre que hoy en día lo que está pasando con si quieren ponerlo de alguna forma, todo este clima de incertidumbre que uno tiene, es mucho más costoso para una empresa pequeña, probablemente porque tiene menos capacidades de proyectar, tiene menos capacidades de leer el medio ambiente, tiene menos recursos de lo que tiene una empresa grande, y eso probablemente está haciendo mucho más difícil tomar decisiones en ese segmento. Claro, tenemos un exceso de liquidez, ¿cierto?, que está empujando esta demanda. Tenemos aumentos en los precios, que es una de las preocupaciones, ¿cierto?, fundamentales, la que ve el Banco Central. Y además cuando hablaban de desempeño de las empresas, veíamos que aumentaban las ventas, pero es que los costos habían aumentado. Y hay un tema de disponibilidad de materias primas.
¿Eso ustedes lo han visto en términos de ustedes son una empresa que fundamentalmente manufactura, ¿cierto? Entonces, ¿ven el tema de la cadena de abastecimientos? ¿Cómo los ha impactado en términos de costos que finalmente podrían traspasarse a precios, ¿cierto? Sí, la verdad es que más que verlo, lo hemos sufrido, porque nosotros somos, básicamente nuestra intención de tener un aumento de capacidad en la cervecería era precisamente dejar de depender tanto de la importación. Pero igualmente con el efecto pandemia, esa ampliación se retrasó. Por lo tanto, seguimos estando bastante expuestos y en ese sentido hemos tenido muchísimo problema de disponibilidad de materia prima, internación de productos. En ese sentido, estamos expuestos también a las inflaciones que hay en otros países que nos proveen, incluso de nuestras mismas operaciones, productos, Estados Unidos, México, Argentina, incluso Perú, en fin. Entonces, al final del día, el área logística, comercial, industrial, tiene que estar permanentemente trabajando para entender cómo, ya sea con producción interna o bien exportación, logran abastecer la demanda, que la verdad es que hemos visto aumentos relevantes desde, yo creo, el Q3 del año pasado, cuando empezaron los desconfinamientos quizás un poquito más masivos, y además ya estábamos viendo las inyecciones de transferencia directa por parte del Estado y también el efecto de los retiros de pensiones. Entonces, al final del día hubo una suerte de subida relevante, incluso llegamos a ver aumentos de 30% de demanda, con esa situación además existente de... se estresó el sistema, definitivamente. Claro, entonces está absolutamente... Nosotros tenemos algunos indicadores respecto a cuánto nos piden los clientes y cuánto les podemos entregar. Se llama el fill rate, que le llamamos. Y la realidad es que ese indicador se notó muchísimo, lo seguimos sufriendo y básicamente estamos tratando de llegar a ese equilibrio, pero la realidad es que sí, es efectivo, ya está, digamos. O sea, no hay ninguna opción de poder desconocer que eso está pasando. ¿Y proyectan que eso va a seguir o con ahora se tienen que cortar la ayuda, ¿cierto?, del Estado? Supuestamente esto va a ir bajando gradualmente. Sí, creo que en cuanto a la demanda debería quizás probablemente estabilizarse por el hecho de que a lo mejor la liquidez de las personas de alguna manera se va a empezar a normalizar. Pero tampoco tenemos certeza si es que estas presiones externas, como decía Claudio, desde el punto de vista de las inflaciones afuera o la falta de disponibilidad de insumos o materias primas, van a eventualmente desaparecer. La verdad es que eso también es bastante incierto. Seguimos viendo presiones a los precios, entonces. Mira, por el lado de Nestlé es interesante porque tal vez partimos un poco antes. Nestlé, cuando partió la pandemia, fue claramente categorizada como una industria esencial. Claro. Entonces, la empresa tenía un rol social que cumplir, porque sabíamos que los consumidores, dentro del poco tiempo que tenían para salir de sus casas, era ir al supermercado. Y creo que no hay nada más estresante que ver una góndola del supermercado vacía. Entonces, al final, la empresa tuvo un doble rol que cumplir: asegurar el abastecimiento y al mismo tiempo proteger, antes de lo que muchas soluciones estuvieran previstas, proteger a toda su fuerza laboral. Entonces, eso al final lo que impactó fue directamente a los costos de la empresa, pero de forma muy temprana. Te estoy hablando ya a principios del 2020, la empresa se vio particularmente afectada por todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y garantizar el abastecimiento. O sea, tuvimos que empezar a incurrir en gastos adicionales de almacenamiento, subir stocks, etc. Lo que es interesante es que la dinámica también vino acompañada, en el caso particular de Nestlé, por un incremento en el consumo interno dentro de los hogares. O sea, diferente a las industrias que dependen mucho del consumo fuera del hogar, Nestlé tuvo la ventaja de que el consumo interno apalancó la demanda y nos permitió, obviamente, compensar de alguna forma los costos incrementales con una mayor demanda. En esta segunda etapa, digamos así, de la pandemia, ya en 2021, la demanda se ha mantenido fuerte, efectivamente, y los costos como que han migrado un poco. También el consumo. Antes veíamos mucho consumo dentro del hogar, te digo, categorías como lácteos, como hay cosas para cocinar, etc. Hoy día, en cambio, el consumo ha migrado más hacia el sector impulsivo, chocolates, helados, en donde la gente justamente en la calle busca hacer. Pero entonces, la dinámica es interesante. Nestlé tiene una presencia tan variada en el mercado que nos permite capturar distintas oportunidades. Y los costos también. Las presiones por los costos de COVID, o sea, por mantener a nuestros colaboradores sanos, se mantienen. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, sí tuvimos una ventaja, también tenemos muchas materias primas importadas. El tipo de cambio en promedio, el último tiempo subió, pero el tipo de cambio en promedio bajó. Entonces también nos permitió compensar de alguna forma. Entonces,
La mirada que tenemos es que sí hay nubarrones, hay categorías muy particulares, por ejemplo, que están afectadas no solo por el estrés de las cadenas, sino por temas de cosecha, por ejemplo, el café. Está muy complicado, se ve un panorama porque Brasil ha tenido problemas de cosecha, entonces ya se ve que va a haber problemas de abastecimiento y esas categorías específicas probablemente las vamos a tener que abordar. Pero el resto siempre tenemos una mirada un poco de largo plazo, no sobre reaccionar, obviamente vamos viendo que las presiones se mantienen, pero la dinámica te da cuenta que algunas categorías suben, otras bajan, algunos costos aumentan, otros bajan, entonces intentamos pasar a limpio un poco el panorama y obviamente aquellas que se ven inminentes sí vamos a tener que tomar medidas de precios como la gran mayoría de las industrias, pero en otras la dinámica nos debería poder compensar las líneas entre sí. Perfecto. Interesante. ¿Cómo los afecta todo, en definitiva, lo que está pasando en Brasil, lo que pasa, porque producen además ustedes con insumos que vienen de otros países. Y si te puedo complementar esto no está algo, pasando solo en Chile, sí, está pasando a nivel global, como comentaste. Y solo para complementar, solo una mirada un poquito más de largo plazo, es que vemos que también muchos de los incrementos no tienen solo que ver con la disponibilidad de materias primas, sino que también hay una tendencia de sustentabilidad en la forma de que se generan los commodities. Entonces, esas presiones inflacionarias o de costo, en muchos casos también están para quedarse, porque la forma en la que se está produciendo la leche fresca, en cómo se está cosechando el cacao, etcétera, está incorporando prácticas de sustentabilidad. De hecho, Nestlé también lo está promoviendo, pero eso también tiene un impacto en los precios. Entonces, hay que separar efectivamente lo que son presiones inflacionarias de corto plazo con lo que se viene de largo plazo y, en base a eso, una pasada limpio, poder tomar decisiones realmente de una mirada de largo plazo. Interesante. ¿Y ustedes los afecta directamente el tema, o sea, se ve mucho más plasmado con el tema de las tasas de interés, los instrumentos financieros que probablemente ofrecen, han tenido que crear nuevos instrumentos financieros? ¿Cómo se ha visto de la parte de desarrollo de nuevos productos desde el banco dado este nuevo escenario? No sé, estoy pensando de repente depósitos a plazo más largo, no sé si ha cambiado un poco la oferta de instrumentos y la demanda también que tiene cada uno de ellos. A ver, dos cosas, ¿no? Uno, efectivamente, con todas estas inyecciones de liquidez, gente que sacó la plata de los fondos de pensiones, esa liquidez está ahí. Claro. Y ahí ha habido algún tipo de innovación en términos de ofrecer instrumentos de inversión alternativos, porque al final mucha gente sacó la plata, pero no está gastándola directamente. O dolarización, no sé cómo es. No, el tema de la dolarización yo creo que va por otro carril, ¿no? Ya. Eso está más bien relacionado con la incertidumbre y las perspectivas Perfecto. del país, ¿no? Ahí hay gente, bueno, Chile, no era un tema para Chile la dolarización, y lamentablemente es un tema que ha surgido ahora, porque el dólar aparece ahí como un refugio, ¿no? Como un almacén de valor ante la incertidumbre y respecto a lo que pueda pasar con el peso. Pero respecto a las innovaciones recientemente y relacionadas con la pandemia, yo creo que todo el tema de los medios de pago es un gran tema. El Banco Central, aquí sigo pasando mensajes a mi amigo del Banco Central, están desarrollando toda una estructura y una mesa de trabajo que han planteado para pensar los nuevos medios de pago de futuro, todo lo que son los medios de pago electrónicos. Yo creo que la pandemia aceleró eso, ¿no? Porque al final, por un tema sanitario, la gente prefería no andar circulando billetes y han surgido todos estos nuevos medios de pago. Nosotros como banco hemos desarrollado estos productos, nosotros salimos de Transbank, ¿no es cierto? Desarrollamos nuestra propia red de adquirencia justamente para tratar de empujar un poquito la frontera y expandir el uso de medios de pago digitales, y eso es algo que se viene, y se viene por distintos canales, ¿no? Las monedas electrónicas, se habla de los stablecoins, ¿no es cierto? Son monedas electrónicas amarradas a una moneda estable. Están las monedas electrónicas de los propios bancos centrales, que es un desarrollo que se viene, y todo lo que es la expansión de las tarjetas, etcétera. Y eso es una cosa que también está pasando. Ahí hay temas regulatorios que son importantes de abordar, de manera que esto se pueda desarrollar de buena manera. Yo quería volver un poquito al tema de la inflación, en toda esta discusión, si es que hay un componente nacional o no, o si es importado o nacional esto. Yo creo que hay una combinación de cosas, y eso no hay que perderse porque algunos plantean que, bueno, no hay mucho que hacer porque dado que la inflación es importada, no hay responsabilidad, entre comillas, de las decisiones que se han tomado a nivel interno, o aún más, eso podría tener alguna implicancia respecto de cómo el Banco Central debiese responder. Yo creo que, primero que nada, efectivamente hay un alza de costo importante en el mundo, eso es evidente, y eso un poco lo demuestran aquí estas empresas que cuentan su experiencia,
Pero en el caso de Chile eso se da en un contexto donde hay una demanda que es muy dinámica. La posibilidad de que una empresa pueda traspasar alzas de costo a clientes depende mucho del estado de la demanda. En el caso de Chile lo que tenemos es una demanda muy boyante, un consumo que está creciendo a tasas muy elevadas. Por lo tanto, la posibilidad de hacer esos traspasos de costo ahora es mucho mayor y puede ser además más persistente. Entonces hay un efecto local que está incidiendo en la inflación. Y lo segundo es que, bueno, el Banco Central efectivamente tiene que responder ante esto, ¿ya? Aunque sea inflación importada, corresponde que el Banco Central busque atemperar para que esto no se transforme en un fenómeno que sea mucho más persistente. Lamentablemente, cuando uno ve las encuestas, cuando uno ve los precios financieros, ya el mercado empieza a pensar de que esta alza de precios no va a ser un fenómeno transitorio, sino que va a ser algo más persistente, y eso creo que es un factor de preocupación. Tenemos elecciones ahora, así que al próximo gobierno le va a tocar lidiar con un entorno de inflación más alta, por lo menos al comienzo, y eso es un tema que yo creo que hay que hacerse. Sí, releva la importancia del Banco Central, que no está de más decirlo. O sea, yo creo que es una de las instituciones más importantes y hay que salvaguardarla, ¿cierto? Sí, déjame complementar lo que decía Claudio. Yo creo que el análisis que le hace es bien correcto. O sea, más allá de que haya componentes, de cuánto es el componente interno, cuánto es el componente externo, hay toda una discusión de si efectivamente el banco debiese haber subido las tasas tanto, ¿no? Creo que hay un tema que no hay que dejar de lado, que cuando partimos con esto, nosotros partimos con una tasa que está en el mínimo histórico. Así es. Entonces, hoy día lo que ha hecho el banco desde entonces, desde julio hasta ahora, es simplemente llevar la tasa a un nivel neutral. Donde, digamos, el nivel donde estaría si la economía estuviese, claro, digamos, en equilibrio. Y hoy día lo que sabemos, dado como está la economía, es que efectivamente las brechas hemos pasado a tener capacidad ociosa a tener, digamos, exceso de demanda. Y por lo tanto, en el fondo, la economía necesita para que la inflación se mantenga en torno a la meta a 2 años plazo, la economía necesita que la tasa se normalice. Hace unos meses nosotros esa normalización de la tasa estaba presente, la pensábamos hacer en un periodo mucho más largo, y eso se ha ido cortando, y básicamente lo que se dijo en el último comunicado de la reunión de política monetaria es que la tasa se iba a normalizar hacia la neutral mucho más rápido. Luego de eso, y que es el ejercicio que vamos a hacer en el informe de política monetaria que se publica el 14 de diciembre, vamos a ver cuánto más es lo que hay que ir sobre la neutral y la velocidad que eso tendrá. Pero yo creo que no hay que dejar de lado el hecho de que lo que el banco ha hecho en los últimos meses tiene que ver simplemente con una cuestión de normalización que igualmente iba a ocurrir. Ciertamente el hecho que se haya apurado, digamos, adelantado, esa normalización es una cuestión que no es menor, pero creo que es algo que necesariamente tenía que ocurrir. Y hay algo que también es interesante. Nosotros hemos estado trabajando en toda esta parte más cualitativa respecto de los efectos de las variables económicas en la gente. Hemos estado trabajando en un proyecto que está recién partiendo, pero en tratar de escudriñar en cuáles son los efectos que la inflación tiene en los hogares más allá de lo que muestran las encuestas, más allá de esas cosas, una cosa bastante más cualitativa. Y hay una cosa interesante ahí que tiene que ver con que hay una porción grande de la población, digamos la clase media, para colocarla de una forma más bien simple, que no estaba acostumbrada al fenómeno inflacionario. En el fondo, había una inflación que estaba estable en 3% muchísimos años, y la sensación que uno tiene es que a ese porcentaje de la población, sobre todo el tener que cambiar sus comportamientos de consumo dado la inflación, ha sido una cosa bastante costosa. ¿En qué sentido? En el sentido que la gente ha tenido que, por ejemplo, empezar a hacer searching, a hacer búsqueda de marcas más baratas, cambiar los precios cambiar sus comportamientos de consumo, dejar de consumir cosas, simplemente porque en el fondo los movimientos de precio, dado lo brusco que han sido, lo han obligado a hacer este tipo de ajuste. Entonces, ciertamente hay algún sector de la población que, dado los recursos que tiene, los ingresos que tiene, no tiene mucha complejidad en que la cuenta del supermercado le suba un poco más. Y hay otro sector de la población que tiene más músculo para estas cosas. O sea, está acostumbrado a siempre estar como buscando el precio más bajo. Pero hay un sector de la población, que debe ser probablemente la parte más grande, que había perdido ese músculo, o quizás nunca lo desarrolló, y que hoy día está en una situación que, en términos de lo costoso que puede ser la inflación, más allá de un fenómeno puramente de precio, puede ser una cuestión bastante significativa. Y al menos la sensación puede ser que parte de eso es lo que explica
por qué el tema de la inflación ha surgido como una cuestión de tanta preocupación entre la gente. Están cambiando comportamientos de compra, en definitiva. O sea, en definitiva está, o sea, más allá de que uno cuando va al supermercado, donde sea, ve que el precio final de la cuenta subió un poco, significa que tienes que gastar tiempo y tienes que tener más información para poder comprar. Y eso no es gratis. O sea, la teoría económica nos dice que no es gratis, pero ahora, bueno, la práctica nos ratifica que para la gente eso no es gratis. Y desde el punto de vista del trabajo, de la fuerza laboral, del capital humano, este aumento en los costos o esto de que no se encuentra, ¿cierto?, que hay poca demanda por trabajo, ¿ustedes lo han visto en la práctica en la organización o no? Mira, nosotros durante la pandemia la realidad es que sin perjuicio del efecto que tuvo del punto de vista de la disminución de las ventas, del cierre de algunos canales, en fin, la realidad es que nos preocupamos de mantener a nuestra gente. Tuvimos una migración hacia nuestros nuevos distribuidores, de hecho, desde el año pasado, que es el sistema Coca-Cola. Entonces, una parte de nuestra compañía pasó o terminó el vínculo laboral con nosotros y comenzó uno nuevo allá justamente para distribuir nuestros productos. Y la realidad es que eso nos permitió estar como, en cierto modo, igual, se podría decir, no sufrimos grandes cambios. Igual seguimos creciendo en dotación, pero no de manera tan relevante como para que nosotros eventualmente pudiésemos decir no podemos encontrar trabajadores, en el fondo. La realidad es que en ese sentido hemos sido afortunados y sobre todo en el proyecto de inversión en el que mensualmente necesitamos más de 200 trabajadores en cada uno de los contratistas, o en total en los contratistas que han participado en el proyecto de inversión. La verdad es que lo hemos podido tener y en ese sentido somos afortunados. Ahora, igualmente en el mismo proyecto de inversión hemos tenido que traer gente especialista fuera de Chile y eso también ha sido un proceso que no es tan fácil en el fondo por todas las restricciones, pero que obviamente nos implica que nos tengamos que adaptar. Ahora yo igual quiero dejar un pequeño mensaje y creo que Eduardo tocó un tema súper relevante que tiene que ver con la visión a largo plazo. Así es. Las empresas, en nuestra opinión, son y serán una buena noticia para las personas y en ese sentido creemos que es importante transmitir eso por el hecho de que nosotros también entendemos que las empresas podemos cambiarle la vida a las personas a través de la diversidad y la inclusión, a través de la sostenibilidad y en ese sentido también entendemos que a las empresas hay que cuidarlas en el fondo y uno también las cuida tomando decisiones a conciencia desde el punto de vista de la elección de las autoridades, la elección de aquellos que toman las decisiones respecto a las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, nosotros sin perjuicio de que seguimos manteniendo una visión a largo plazo y de colaboración con el sector público, obviamente que promovemos que justamente como decía Claudio, las decisiones que se van a tomar en Chile, ya sea la elección presidencial como también la discusión constitucional, las decisiones sean las razonables, que de alguna manera entendemos que nos pueden permitir seguir teniendo un país que sigue siendo atractivo para la inversión y como decía Claudio también y Enrique, para el crecimiento. Por el lado de Nestlé, mira, una realidad bastante parecida. Te comentaba que desde que inició la pandemia tuvimos la necesidad de mantener los niveles de abastecimiento, entonces cuidando al mismo tiempo la parte de la población más expuesta a la enfermedad, entonces eso nos obligó a dejar una buena parte de la fuerza laboral en casa porque no todos pudieron retomar actividades en modalidad teletrabajo. Entonces realmente el equipo de recursos humanos se lleva todos mis respetos en la compañía porque ha tenido que desarrollar una habilidad especial para poder justamente no solo cuidar a la gente, sino atraer. Y sí, mentiría si te digo que en los últimos tiempos, particularmente en la segunda mitad del año, ha sido mucho más difícil tener acceso a esa masa laboral que normalmente tenemos, particularmente en negocios estacionales, por ejemplo, helados, que obviamente se dispara ahora en verano. Normalmente la facilidad con la que Nestlé podía reclutar gente se ha complicado. Por suerte, efectivamente, y gracias, como digo, a los esfuerzos de toda la cadena, hemos podido efectivamente suplir eso. Obviamente antes tenías que llamar tal vez la entrevista a 50 personas y se quedaban 45. Hoy día tienes que llamar a 200, se presentan 100 y los otros 50 no vuelven a la segunda semana. Entonces claramente hay una modalidad un poquito distinta, pero finalmente la empresa ha sabido adaptarse y siempre como destaco, buscando siempre obviamente esa mirada a largo plazo. La empresa, creo que los trabajadores también
han notado justamente este enfoque de la empresa de decir, bueno, estamos aquí para la larga, para cuidar justamente, no estamos únicamente para resguardar o salir un poco a apagar el incendio, sino efectivamente con esa mirada. Y finalmente, bueno, también mencionar, Nestlé tiene más de 7.000 empleados, acabamos de adquirir una nueva, como decía, un nuevo negocio con una nueva fábrica, entonces finalmente, obviamente siempre con esa mirada de seguir desarrollando el producto, aportando al país, aportando a los trabajadores, indirectamente a través de proveedores y demás, son cerca de 35.000 personas las que se ven relacionadas con Nestlé. Entonces, efectivamente sí, hay dinámicas, efectivamente estamos viendo, como mencionaba al comienzo, algunos nubarrones en el horizonte, pero claramente la empresa, junto con toda la cadena de valor, incluyendo sus proveedores, continuaremos buscando la manera de, como decía, balancear esos esfuerzos asegurando la sostenibilidad del negocio. Perfecto. ¿Algún comentario en torno a la sostenibilidad de largo plazo de las empresas y el nuevo rol que tienen? Yo creo que, como hilando las ideas que ustedes están dando, nosotros, ¿cierto?, decimos, bueno, ha bajado, se espera que se vaya a invertir menos, y tienen una mirada siempre positiva desde las empresas y la contribución que tienen las empresas a la sociedad y el rol que tienen también. Entonces, el mensaje es bastante positivo y alentador. Yo creo que es una buena, esa perspectiva bastante positiva, y nos da también, ¿cierto?, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo como país, nos da, revitaliza ver que son empresas las que están empujando y están preocupados de sus trabajadores, del medio ambiente, de cómo hacer que esto sea sostenible, de cómo ir armando y reorganizando para seguir empujando hacia adelante, ¿cierto? Entonces, dentro de ese marco quería llevar un poco la conversación. Dos puntos. Uno, en general, respecto del mundo empresarial y las empresas, yo creo que el rol de la innovación es una cosa clave. Y ahí mercados competitivos son fundamentales. Así es. Uno lo ve día a día, a mí me toca verlo mucho en la industria financiera, en la banca. Para nosotros es muy importante siempre estar a la vanguardia, estar innovando. La innovación es un estado mental. Yo eso lo transmito con los equipos que me toca trabajar. La innovación no es partir a hacer algo nuevo y terminarlo y quedarse ahí, no. La innovación es un estado mental, y nosotros en Banco Santander, por lo menos, es una cosa que tenemos muy metida en el ADN. Y esa innovación, al final, es preguntarse cómo podemos satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros clientes, cómo tener productos que la gente necesite, o cómo hacer que nuestros propios procesos internos sean más eficientes. Y ese rol que juegan las empresas creo que es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo, y además es un rol que es insustituible, ¿ya? Uno no puede pretender que a través de la acción estatal uno vaya a sustituir esto. De verdad es un mundo donde las empresas, compitiendo entre sí, tratando de pensar qué cosa es lo que realmente la sociedad necesita, es donde se produce esta innovación, que es la que produce las ganancias de productividad y el crecimiento. Es un punto bien general. Y después quería aterrizar a otro punto más específico. Se está desarrollando la COP26, ¿no es cierto?, en este momento en Glasgow. Y ahí ha surgido con mucha fuerza todo un concepto que se llama ESG, que son las siglas en inglés, ¿no es cierto? Está relacionado con la gobernanza, la sostenibilidad y la equidad dentro de las empresas. Y ahí el tema financiero pasa a cumplir un rol muy fundamental, ¿no? Porque al final del día lo que se trata, y cómo el mundo va a ser capaz de abordar todos los desafíos del cambio climático, requiere que los capitales se asignen a nivel global en aquellas actividades que permitan adaptarse al cambio climático, abatir las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Y en ese ambiente el sistema financiero juega un rol fundamental, porque al final toda la asignación de capital en el mundo pasa por el sistema financiero. Y ahí yo creo que hemos avanzado bastante. Para nosotros como banco, el tema ESG hoy día está pasando a estar en la frontera. Nosotros como banco en Chile nos hemos comprometido a ser carbono neutrales de aquí a algunos años más en todas nuestras operaciones como banco propiamente tal, pero además a nivel global Banco Santander tiene el compromiso de que los portfolios que maneja el banco sean carbonos neutrales de aquí al año 2050. Entonces hay un esfuerzo muy importante de la industria financiera que yo creo que es clave, porque de otra manera no vamos a lograr los compromisos que se requieren justamente para evitar que la temperatura siga subiendo. Así que yo creo que ese es un tremendo tema.
Creo que estamos abordándolo, no sé si de buena manera todos, pero por lo menos están esos esfuerzos y además es un tema que ha surgido de manera muy rápida. Entonces yo creo que al corto tiempo va a ser un tema dominante y yo creo que ahí la industria financiera y el mundo privado en general tienen un rol muy importante que jugar. Sí, así es. Yo creo que el tema de ESG es otra conversación más que tenemos que tener, porque también uno tiende a pensar, y viendo los resultados que nos mostrabas en el informe y las conversaciones que uno está teniendo, ¿cierto?, en Chile, en definitiva, uno tiende a pensar que estos temas están quedando de lado y que estamos preocupados del día a día y lo que está pasando ahora y estamos metidos como en esta ola, pero se está pensando fuera de esta ola también, en cómo va a seguir, cómo la vamos a seguir surfeando después. Entonces, yo creo que son temas que no hay que dejar de lado y queda claro con la conversación que hemos tenido con ustedes que esto no está quedando de lado en la toma de decisiones de las organizaciones. Así que, nada, quiero agradecerles, no sé si quieres decir algunas palabras de cierre, pero en definitiva quiero agradecerles la presencia de ustedes acá. Para nosotros es un honor haberlos tenido, lo digo de verdad, porque el vínculo que tiene la universidad con ustedes, con sus empresas, con el Banco Central y la conversación que tuvimos refuerza de que son vínculos que tienen que permanecer en el tiempo y que tenemos que seguir trabajando porque estamos todos contribuyendo para formar a jóvenes, ¿cierto?, a las nuevas generaciones y también mejorar lo que está pasando en nuestro país y cómo vamos a desarrollarnos. Así que les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber estado acá y a ustedes por habernos acompañado hoy día en esta conversación. Muchas gracias. Gracias.